De Coneval, el reporte de Coneval que da a conocer, de un lado, una buena noticia: se redujo el 5.100.000 el número de pobres. Por el otro lado, aumentó de 20 a 50 el número de mexicanos sin acceso a servicios de salud por el desastre que ha sido el sistema de salud en estos tiempos estelares de la 4B, un reflejo que fue cancelar el Seguro Popular sin sustituirlo por otro esquema eficaz. Y tan fue ineficaz el INSABI que a los 3 años el mismo López Obrador lo desapareció. Y ahora, cuando faltan, hoy es día 15, cuando faltan 13 meses y 15 días para que se acabe este gobierno, se recurre al Seguro Social, como siempre, sobre el Seguro Social, con una vertiente que llama el presidente López Obrador IMSS Bienestar, para hacer las funciones de Seguro Popular. O sea, de acceso universal a la salud y gratuito a la salud y a las medicinas, lo que todavía sigue siendo un sueño. Y le aprecio mucho a Valeria Moy, directora general del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Querida Valeria, qué alegría verte y saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Joaquín, la alegría es mía, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, aquí, ¿cómo viste esto? Por un lado, se reducen 5.100.000 los pobres. Por cierto, la pobreza extrema se mantiene igual. Me decía Gerardo Esquivel, el maestro Esquivel, ayer, que en lo que tiene que ver al ingreso permanece igual, pero en lo que tiene que ver en algunos servicios se reduce. ¿Es correcto? A ver, yo creo que no se mantiene igual la pobreza extrema. La pobreza extrema en 2018 era el 7% de la población. Esto repercutía en más o menos hablamos de 8.7 millones de personas. Evidentemente, durante la pandemia, la métrica de pobreza extrema sube de forma importante a 8.5% de la población. Esto equivale a 10.8 millones de personas. Y el dato de 2022, el dato relevante, es la pobreza extrema en 2022 es 7.1% de la población. A mí no me parece que se mantenga, o sea, pasar de 7 a 7.1, quizás cuando hablamos de PIB o quizás cuando hablamos de inversión podríamos decir que se mantiene, pero cuando estamos hablando de personas, Joaquín, a mí no me parece válido decir que se mantiene. Entonces pasa de 7 a 7.1% de la población y eso equivale a 9.1 millones de personas. Son 400,000 personas más en pobreza extrema que las que existían en 2018. Bien, en el sector pobreza general sí hay una reducción, ¿no? En el sector, en la métrica de pobreza en términos generales, es esta medición multidimensional que seguramente ya has comentado ampliamente. La medición multidimensional contempla, por un lado, los ingresos y, por otro lado, el acceso a ciertos satisfactores que a mí me parecen importantes para el bienestar de las personas, como son salud, educación, acceso a una vivienda digna, seguridad social y acceso a alimentación. En ese sentido, la métrica de la pobreza, así en general, la que es la pobreza multidimensional, sí ve una disminución bien importante en términos de porcentaje de la población. Es el dato más bajo de la serie, es 36.3% de la población y eso equivale más o menos a 46.8 millones de personas. Es una reducción importante de 2020, desde luego que estábamos en plena pandemia, pero también desde 2018 que teníamos a 51.9 millones de personas en situación de pobreza. Entonces sí hay una reducción de más de 5 millones de personas que salen de esta situación de pobreza y en realidad esa me parece que es la nota relevante. Me parece que es importante decir que suben los ingresos y en ese sentido permite que la población salga en mayor medida de la pobreza. Dice el presidente que después de este reporte ya se puede retirar tranquilo. Pues qué bueno que el presidente se puede retirar tranquilo. Yo nada más de ver las cifras de acceso a salud no dormiría tranquila, pero ni un momento, ¿no? Porque cuando vemos la pregunta que se le hace a la población, hay que recordar que estos datos de Coneval provienen de la ENIC, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares del INEGI, que es una encuesta muy profunda donde el INEGI va a más de 105,000 viviendas, es la encuesta más grande que hace el INEGI, imagínate, 105,000 hogares, y le pregunta a las familias si tienen acceso a servicio médico. Pero no es una encuesta que dure un día, Joaquín, no es una pregunta que te agarran así en la calle y te dan 4 preguntas. No, el encuestador está alrededor de una semana, 7 días,
con la familia, viendo y preguntando muchas cosas sobre su patrón de ingresos y desde luego su patrón de gastos. En estas preguntas, evidentemente cuestiona sobre su acceso a los sistemas de salud. Entonces, cuando el presidente dice, es que está mal hecha la pregunta, o es que el cuestionario está mal hecha, no es una pregunta de un día, Joaquín, no es una pregunta que te agarran en la banqueta y te hacen una pregunta y contestas sí o no y te vas. Yo creo que no va por ahí, no es un problema de la pregunta, no es un problema del cuestionario, es un problema de la realidad. El acceso a los sistemas de salud, pues simplemente no se ha incrementado, solo se ha pasado exactamente lo contrario. Entre la medida de 2018 y la medida de 2022 tenemos un incremento de 30 millones de personas que expresan no tener acceso a servicios de salud. Tú imagínate, Joaquín, 30 millones de personas. Son los 30 millones de votos que tuvo fíjate, casualidad, 30 millones de votos que tuvo el presidente López Obrador el 2 de julio de 2018. En efecto, ¿no? Y es el cambio, también vemos un cambio frente al momento más crítico de la pandemia, que uno podría explicar en ese sentido. En el 2020 vimos que el brinco en personas que manifestaban no tener acceso a sistemas de salud había sido impresionante, había pasado de 20 millones de personas a 35.7 millones de personas. Y claro, en ese momento dijimos, bueno, es la pandemia, ¿no? Los sistemas de salud están colapsados, no sabíamos qué había pasado con el Seguro Popular, el INSABI, que todavía medianamente dizque existía, por lo menos en papel. Y bueno, pues lo que vemos en 2022 con esta métrica es que no es un tema de comunicación, no es un tema de mercadeo, no es un tema de credencialización. A mí me parece que este dato de más de 50 millones de personas que manifiestan no tener acceso a sistemas de salud, pues es un dato que captura la realidad de una parte importante de la población. Dice el presidente que ves que preguntó mal el Coneval, que porque preguntó por una credencial y ya no hay credencial porque ya el sistema de salud en los tiempos estelares de la 4T es universal y gratuito, hospital, atención médica y medicinas. Bueno, es justamente lo que te decía, no es un tema de pregunta. O sea, el INEGI cuando hace esta encuesta, Joaquín, está una semana. Tú imagínate recibir en tu casa a un encuestador durante una semana y explicarle a este encuestador del INEGI cómo son tus ingresos, cómo son tus gastos, cómo es tu acceso al sector educativo, tienes acceso a alimentación o no. El encuestador está ahí, el encuestador ve exactamente cómo es tu vida diaria. Entonces, en ese sentido, no es un tema de la pregunta, es un tema de, a mí me parece, de verdadera falta de acceso a diferentes cosas y en este caso en particular al sistema de salud. Es que además aquí hay una lógica en este resultado. El sistema de salud en este gobierno ha sido un desastre. Es que además todo indica eso, ¿no? Sabimos primero la desaparición del Seguro Popular, que además fue de un plumazo. Y con esto, para quienes nos esté escuchando, yo no estoy diciendo que el Seguro Popular resolviera absolutamente todos los problemas del país, por supuesto que no, pero existía algo llamado Seguro Popular que cubría ciertas necesidades para cierto sector de la población y que era muy importante. Sobre todo, Valeria, el fondo de gastos catastróficos, porque esto que suena así es porque para las familias pobres o de escasos ingresos, una enfermedad es catastrófica, es un gasto catastrófica. Incluso, pero ¿sabes qué, Joaquín? Tú estás hablando de las familias que se encuentran en los deciles más pobres. Algo que solemos ver es que las familias que están en los deciles intermedios, lo que quizás podríamos llamar de forma un poco ambigua clase media, cuando llega un gasto en salud de esta magnitud, se vuelve un gasto catastrófico y regresa a esa familia a situación de pobreza. Sí, también les rompe la vida y el punto central, me parece, Valeria, es que desaparecieron el Seguro Popular, bien, pero no se sustituyó por ningún esquema eficaz. Tan no fue así que el mismo presidente lo creó y lo desapareció 3 años después. Tal cual, y justo estos datos, estas cifras lo ponen con absoluta claridad. De la pandemia, 2 años después del inicio de la pandemia, no solo no vemos ninguna mejoría en el sistema de salud, sino vemos por lo pronto con estos datos un empeoramiento sistémico en el sentido de que pues en el 2020 teníamos casi 36 millones que manifestaban no tener acceso al sistema de salud y pues ese brincó a 50.4 millones en el 2022. Es decir,
no solo en la pandemia ya teníamos un problema grave en el sistema del sector salud, en todo el sector en su conjunto, sino que se agravó posterior a la pandemia, justo cuando tendríamos que haber aprendido lecciones importantes en uno de los momentos más críticos en la historia reciente, ¿no? La semana pasada me decía el doctor Julio Frenk, que fue un error desaparecer el Seguro Popular en la víspera de que se anuncie la pandemia por la OMS, y en lugar de detenerlo, seguirlo operando y retrasar la entrada en vigor del INSABI, no, se actuó como si no hubiera pandemia. Y en efecto, o sea, eso que te dice el doctor Frenk es muy importante porque primero se cancela el Seguro Popular y se pasa a lo que se llamó en un inicio INSABI, pero no tenía nada, o sea, no había una estructura, no había un plan, no había, nada más tenía un nombre, y ese es el nombre que se le dio en ese momento, pero no tenía sustancia, no había nada atrás. Y en efecto, a los pocos meses llega la pandemia, ¿y qué se hace? Pues se sigue con este plan de destrucción del Seguro Popular, de instauración de un sistema que no tenía gran sustento metodológico, como lo vimos, y pues la realidad es que nos agarró la pandemia en un momento crítico del sistema de salud, pero lo grueso, Joaquín, es que no aprendimos de ese momento y mejoramos, porque los datos pues lo dejan muy claro, ¿no? O sea, no mejoró después de este momento, sino que todavía siguió empeorando en 21 y en 22. A esto le atribuye el doctor Frenk el exceso de 200,000 muertes. Pues o sea, yo ahora sí que quién soy yo para argumentar con el doctor Frenk en temas de salud y en temas de mortalidad, ¿no? Seguramente él es el experto en este sentido, y pues sí, claramente la falta de acceso al sistema de salud, pues seguramente tuvo absolutamente todo que ver con este exceso de mortalidad que menciona el doctor Frenk. Bien, ahora